torno a 20.000, la mayor parte, la mayor parte de ellos personas mayores. Y bueno, todavía estamos digiriendo qué es lo que nos ha pasado, cómo ha podido ser esto. Y nosotros lo hemos vivido de una forma tremendamente intensa porque el 11 de marzo se confinó todo el mundo en sus casas, se acabaron las escuelas, se cerró todo como si fuera una llamada a un tornado y todo el mundo se metiera en sus búnkeres. Y creo que poco a poco lo hemos vivido en todos los países, ¿no? Ciudades como Barcelona, el País Vasco, Madrid, pues han sido especialmente afectadas y especialmente en los barrios más pobres, donde pues, muchísima gente ha caído. En Madrid el ritmo fue de unas 500 personas en algunos días y teníamos la sensación, ¿recordáis esos cuadros de Magritte donde hay un montón de señores vestidos con sombrero hongo y de negro que están suspendidos en el cielo? Pues esta era la sensación que yo tenía, la de que estaba muriendo gente, que estaba lloviendo gente muriendo y que no podíamos ni llorarles, ni enterrarles, ni saber de ellos, sino que estábamos en una situación de aislamiento que no podíamos parar, estábamos desbordados. Y creo que ante eso lo que hemos hecho todos es, en primer lugar, y lo que ha hecho la CVX es abrazar al mundo. Aunque no comprendíamos muy bien la escala de lo que venía, porque nosotros vivimos en Madrid a 1.000 kilómetros de Italia y, sin embargo, no fuimos capaces de prever que esto nos iba a pasar también a nosotros. Vivíamos como ausentes, ¿no? No sabíamos que éramos tan mundo como somos. No teníamos conciencia de que éramos tan mundo como resulta que somos, tan globales como resulta que somos. Y cuando una realidad se desborda tanto, pues yo creo que ha habido diferentes actitudes, pero en la comunidad de vida cristiana y en muchísima gente lo que he visto es que nos hemos abrazado, ¿no? Que hemos metido el dolor de los demás en nuestro corazón. A veces ha sido nuestro propio dolor porque hemos perdido familiares, porque han enfermado familiares. Nosotros perdimos al padre de mi mujer justo antes de que se declarara la pandemia y de una forma muy acelerada, con síntomas. Mi hermana era y es enfermera en Reino Unido, en la UCI, y tenía personas con COVID desde enero. Y, y creo que esta es una gran primera lección. Pase lo que pase, abraza el dolor del mundo, abraza el corazón del mundo. Y creo que hay una segunda lección, y es que en ese abrazar el corazón del mundo, el bien siempre es más profundo que el mal. La belleza es más profunda o más elevada que la fealdad. Es decir, que incluso en esas situaciones tan duras va a ser una bendición, va a ser una bendición. Y eso también ha sido una experiencia, ¿no? Que incluso en situaciones tremendamente duras como estas muertes, estos 1.000 muertos diarios que teníamos en España, 1.500 en Italia, 2.000, casi 2.000 personas en Reino Unido y todo ese desbordamiento que hemos tenido en los servicios, casi es un escándalo lo que os voy a decir. Hubo una parte que fue bendición, que en los tiempos duros tú no nos dejaste, Señor, que en los tiempos difíciles el Señor estuvo con nosotros. Creo que hay una segunda cuestión que todos hemos vivido conforme iba viniendo. Nosotros lo vimos venir desde China como una forma muy lejana que nunca podría llegar a nosotros. Pasó nuestras fronteras, siguió luego más allá del Atlántico y poco a poco íbamos viéndolo venir como en cámara lenta, como un tsunami que no sabíamos si iba a llegarnos, pero que fue arrasándonos a todos y desbordándonos a todos. Y es la experiencia de una realidad desbordada, ¿no? La realidad desbordada ocurre cuando de repente la realidad supera tus expectativas y te das cuenta que no la controlas, que no puedes formarte expectativas de por dónde van a ir las cosas, sino que la historia se abre y puede pasar cualquier cosa. Es como si vivieras en una hiperrealidad y todo es nuevo, todo es inédito. Y es verdad que en cierto modo vives desbordamiento, pero también libertad, la sensación de que cualquier cosa puede pasar.
La gente se saluda por la calle, los vecinos se solidarizan, los hospitales se autoorganizan, la gente muestra lo mejor de sí, también lo peor de sí muchas veces, ¿no? Pero también lo mejor de sí. No sabíamos que íbamos a ser tan buenos como hemos sido al responder. Y esta sensación de realidad desbordada nos produce una enorme incertidumbre, pero también nos da lucidez. Lucidez de qué es lo importante. Y yo creo que esta ha sido una gran segunda lección de esta pandemia que ninguno nos esperábamos, que ha producido situaciones tremendamente nuevas, inéditas, únicas en la historia, cosas que no sabemos por dónde van a ir, y es la experiencia, la situación de que la historia está abierta, que puede pasar lo peor, pero también puede pasar lo mejor. Por ejemplo, en España se formaron, en Madrid, por ejemplo, se formaron unas 40 redes vecinales que atendieron a unas 15.000 personas. Las parroquias han reaccionado de un modo muy rápido para dar de comer a la gente que se iba quedando sin dinero. La gente bajó a las tiendas en cuanto abrieron para gastar dinero y para poder sostener a las pequeñas tiendas. Por supuesto, los médicos y las enfermeras y los servicios esenciales se han mostrado de un modo heroico, ¿no? Más allá del deber. Mi hermana, por ejemplo, sabía desde el primer momento que el sitio en el que estaba entrando en la UCI estaba llena de viriones por todas partes, llena de coronavirus. Y en Inglaterra tuvieron un especial descuido y quizás un menosprecio o no valoraron suficientemente, imprudentemente, el problema y el riesgo que suponía este virus. Y mi hermana entró en el hospital sabiendo que tenía que salvar vidas, pero también consciente de que eso era una exposición muy grande sobre ella. Y esto mismo le pasó a otras personas de mi comunidad cercana, ¿no? Salomé, en mi comunidad, pues también estuvo atendiendo a personas con COVID, pese a tener muy poca protección, pues tenía las gafas, tenían el mandil, pero los virus entran hasta por los oídos, ¿no? Era muy difícil que no entraran. Es verdad que la prevalencia de virus dentro de personas en sanidad ha sido enorme. Es decir, realmente han sacrificado su vida dando lo mejor de sí. Creo que es verdad que esta realidad desbordada, lejos de superarnos y de darnos la sensación de un mundo descontrolado, lo que hace es que abre la historia. Y abre la historia a la resurrección, abre la historia a que es posible lo mejor. Es posible lo mejor. Creo que también nos da una especial lucidez. La experiencia ha sido que la gente empezó a ver claras cosas, ¿no? ¿Qué era lo esencial? ¿Qué era lo esencial? Lo esencial ha sido una de las palabras más repetidas este año. ¿Qué es lo esencial? ¿Tienes en tu casa contigo lo esencial cuando te confinas? ¿Qué es lo realmente importante en la vida? Esta pandemia está transformando a la gente. No sabemos hasta qué grado, pero es una transformación profunda porque es muy rápida, ha sucedido de un modo inesperado, prácticamente en todos los países a la vez. En apenas, desde la declaración de la pandemia, en apenas un mes ya había dado la vuelta a todo el planeta y estaba más de tres quintos del planeta confinado. Y la gente ha tenido también tiempo de pensar, tiempo de contemplar. Y esta transformación personal es una reflexión profunda, es un examen profundo de conciencia, en el que suceden todos los sentimientos. Pues la gente ha dado gracias por no estar contagiada, los que han podido, han dado gracias por estar juntos viviendo el dolor, han dado gracias por poder sentir cosas que antes no sentían, el haber parado su vida, una vida demasiado acelerada, ¿no? Y esto no es perder el respeto a la enfermedad ni decir, jo, esto al final es como un retiro. No, es que esto es lo que ocurre cuando nos encontramos con la vida y con la muerte. Esto es lo que ocurre, ¿no? Que nos cambia y que nos damos cuenta de qué es lo importante. Todos nos damos cuenta de que esto procede de una crisis ecológica y también el coronavirus se ha convertido en lo que llaman un vórtice, ¿no? Un vórtice es el eje que hay en un tornado, como una espiral, ¿no? Y un vórtice histórico es cuando una cuestión empieza a moverlo todo alrededor de ella. Y alrededor de esta pandemia realmente se ha movido todo y todo ha girado alrededor de ella. Todo empieza a juzgarse en relación a eso. La política internacional, el populismo,
la ecología, la economía, la política nacional, la propia sociedad civil, las acciones de las organizaciones no gubernamentales. Todo empieza a girar alrededor de lo mismo, cataliza una gran época. Y este vórtice yo creo que nos da tres cosas importantes, muy, muy importantes, que no son secundarias, ¿no? Primero, nos hace conscientes de que esto va sobre la vida y la muerte. Esto va sobre la vida y la muerte, que muchas veces no queremos ver la muerte. Y sin embargo, esta pandemia nos ha traído la muerte a nuestras casas. Haya muerto gente o no de nuestras familias, nos ha hecho sentir que estaba muriendo gente, que llovían piedras. Y nos ha metido una gran piedra dentro de nuestro corazón, sabiendo que están muriendo los más pobres, ¿no? Que en Latinoamérica, sea en Tijuana, sea en Iquitos, sea en el Amazonas, sabemos que está afectando a los que menos recursos tienen. Está afectando a los que no pueden no salir a trabajar para poder comer hoy. Está afectando a los que viven en viviendas más pequeñas. Está afectando a los que no tienen medios para poner a sus padres en una persona en su casa atendiéndolos y están en residencias, ¿no? En ese sentido es como una gran contemplación de la vida y la muerte. Una gran contemplación como la de Ignacio, la que Ignacio nos propone en la Encarnación, ¿no? Unos muriendo y otros viviendo. Y además no es una contemplación de lo que pasa en tu ciudad o en tu país, sino que lo estamos viendo en todo el planeta a la vez. Todos somos conscientes de lo que ha ocurrido en Madrid y de lo que ha ocurrido en Wuhan y de lo que ha ocurrido en Bérgamo, en Italia, y de lo que ha ocurrido en Tijuana o lo que ha ocurrido en Lima, ¿no? Y a todos nos impacta. ¿Por qué? Porque es la misma experiencia y vemos unos naciendo y otros muriendo. Hay una segunda contemplación que hemos vivido todos, todo el mundo, me refiero, no los ignacianos, sino toda la población, que es la del mal. Y es que esto ha ocurrido por el mal. Ha ocurrido porque hay tráfico de especies. Ha ocurrido porque se están destruyendo los ecosistemas, sea en Tailandia, sea en Indonesia, sea en el Amazonas o en África. Está ocurriendo porque hay intereses económicos que establecen una enorme desigualdad entre la gente y afecta a unos más que a otros. Está ocurriendo este desastre incluso en los países europeos porque la sanidad está mal gestionada o no hay sanidad. Y en cuanto ha habido 150 muertos en Tijuana, se ha desbordado, ¿no? O en Manaos, en cuanto Manaos ha superado los 120 muertos, se ha desbordado. Bueno, pues porque hay una injusticia sanitaria en el planeta. Y esta contemplación del mal, de esta crisis ecológica, que es a la vez económica, que es cultural, que es de conciencia, es una gran contemplación, como si viéramos un gran cuadro en torno a la muerte y al mal. Y yo creo que hay una tercera contemplación, que es la contemplación de la existencia, ¿no? En la que nos preguntamos qué es lo verdaderamente importante, qué es lo esencial, a dónde íbamos. Esto nos ha parado a todos, pero ¿a dónde íbamos exactamente? ¿Cuál era la dirección que estábamos tomando? ¿Por qué estábamos tan acelerados? ¿Qué es lo que teníamos que ganar? ¿Qué es lo que teníamos que perder? ¿A quién estábamos dejando atrás? Y todos nos damos cuenta de que el problema es que no hemos vivido vinculados a lo esencial, sino a lo accesorio. Y esto no es una cosa que haya afectado solamente a unas personas más sensibles socialmente, a los que generalmente están atentos a lo que ocurre, a lo que dicen las ONGs, Amnistía Internacional, el Fondo Mundial para la Naturaleza, Greenpeace o el Papa, sino que le ha ocurrido a todo el mundo, a todos nuestros hermanos, familiares, vecinos, todo el mundo en mayor o menor medida. Todo el mundo se ha dado cuenta y ha hecho estas tres contemplaciones: sobre la muerte, sobre el mal, sobre la existencia. Claro, entonces nos preguntamos qué tenemos que hacer como CVX, ¿no? ¿Qué podemos hacer como comunidad de vida cristiana? ¿En qué podemos ayudar? Yo creo que en primer lugar, en ese abrazar al mundo, lo primero del todo, abrazar al mundo, abrazar, aunque sea virtualmente, acercarnos, escribir,
sentir, llorar con y alegrarnos con, ¿no? Con la gente que más lo ha sufrido y con todos nosotros, porque esto es un trauma sobre todos nuestros países y tenemos que ser capaces de no mirar hacia otro lado, no mirar hacia otro lado, sino mirar el dolor al rostro y ver que hay algo más importante, y es que estamos juntos, y es que la vinculación supera incluso a la muerte, supera al dolor, que el amor es mayor que cualquier cosa, que estamos hechos para amar, y que ese amor es capaz de abrazar el dolor, abrazar el mal y redimirlo, y consolarlo. Hay una segunda cuestión importante que puede hacer la comunidad de vida cristiana, que es hacer que esa contemplación de la muerte, del mal y de lo esencial de la existencia sea completa y sea profunda. Puede que haya gente que haya dicho no quiero saber nada, no veo los informativos, no escucho la radio, prefiero no saber nada. Es posible que haya gente que ha cerrado los ojos, pero incluso esa gente ha percibido la enorme lluvia de piedras que hablábamos antes, ¿no? Ha percibido el paso de esta columna de fuego sobre el pueblo, ha percibido la plaga. Puede ser que tú hayas vivido en Egipto y que hayas dicho no quiero ver nada, no quiero ver incluso cómo muere el primogénito, el mayor de mi vecino, pero sabes que están cayendo 7 plagas. Claro, las reacciones pueden ser muchas. Puede ser la de la depresión, por ejemplo, ahora después de la pandemia, digamos, de lo peor de la pandemia, en España ha aumentado los suicidios y ha aumentado la depresión, porque hay gente que dice, jo, después de esto, ¿qué hacer? ¿Tiene sentido las cosas? Nada se va a poder cambiar, la gente no va a cambiar. Pues necesitamos profundizar en esa mirada, ¿no? Y que mirar al mal no quiere decir ni hacernos malos, ni ser escépticos, ni deprimirnos, ni desesperanzarnos, ¿no? Sino que significa ser capaz de mirar con amor el mal, ¿no? Mirar la vida y la muerte, ser conscientes de lo que nos estamos jugando, de que no estamos jugando, sino que realmente esto es serio, y esto es capaz y está destruyendo a cientos de miles de vidas, ¿no? Yo recuerdo cuando en España sucedió el primer caso, ¿no? Y en Madrid fue una niña del colegio de mi mujer, de Paloma, de los Sagrados Corazones, de la niña de 4 años, y la gente apenas se lo tomaba en serio, ¿no? Y cuando estaban muriendo 5, 10, decíamos, jo, fíjate, a ver si esto va a ser que va a empezar a morir 25 personas. Bueno, pues 3 semanas después estaban cayendo en España no, hasta 950 personas al día, ¿no? Hasta 950 oficialmente, que posiblemente hayan sido 1.100, 1.200 al día. Y todo iba desbordándonos, pero ese desbordamiento de la muerte no puede ser motivo para perder la fe en la propia condición humana. No podemos tirar la toalla, sino por el contrario, mirar. Fijaos que las experiencias después del Holocausto, por parte de la gente que vivió Auschwitz, por ejemplo, Elie Wiesel lo cuenta en Los hundidos y salvados, dice, aquel tiempo fue un tiempo que nos dio una especial lucidez. Y dice Víctor Frank, el autor de El hombre en busca del sentido, dice, es en los momentos más oscuros del hombre cuando puede ver con lucidez qué es la condición humana, qué es la condición humana, porque está a punto de perderla, porque está en un riesgo absoluto, porque está en peligro de extinción. Entonces se ve con claridad. Creo que una primera labor de la comunidad cristiana en este momento es ayudar a los otros, porque con que simplemente nos hiciéramos cargo de nuestras familias, nuestros amigos, nuestros alumnos, nuestros compañeros de trabajo, del entorno en el que vivimos, ya sería un gran trabajo. Ya sería un trabajo que supera nuestras fuerzas, ¿no? Ser capaces de consolar y acompañar a leer qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nosotros estamos muy acostumbrados a leer la realidad, a leerla en nuestra vida, a leerla en la vida de los otros, en nuestras vidas de grupo, a profundizar, a no caer en la mera opinión, a mirar profundo, ¿no? A mirar lo que realmente está haciendo el espíritu también en la vida de cada persona, a mirar los trabajos del amor. Y esto es vital en este momento, ser capaces de mirar esto de una forma integral. No negar el mal ni la muerte,
pero tampoco dejarnos atrapar por el mal y la muerte. Y después es cierto que esta pandemia nos está llamando a la reconstrucción. Y aquí es donde también la comunidad de vida cristiana puede cumplir un papel muy importante. Ya no solamente en nuestros grupos de amigos, sino en aquellos ámbitos en los que tenemos presencia, sean nuestros trabajos y organizaciones en las que estamos, nuestras parroquias, los ámbitos de iglesia, de delegaciones, donde estemos, los ámbitos políticos, en los ámbitos culturales, en cualquier ámbito necesitamos una gran reconstrucción. Reconstruir no quiere decir volver a lo de antes, porque entonces iríamos directamente hacia el problema que tenemos, ¿no? Otra vez. Reconstruir quiere decir volver a construir desde un principio y fundamentos más profundos, ¿no? Quiere decir, cuando tú reconstruyes una casa, no haces lo que había antes simplemente, sino que excavas, quitas lo que estaba mal y sobre los cimientos de verdad recimentas y vuelves a levantar. Y esto es lo que necesitamos. Y esto es lo que la gente espera, aunque no encontremos fórmulas institucionales para hacerlo. Por ejemplo, en España, y disculpadme que hable tanto de España, pero son los datos que tengo presentes en la cabeza, el 95% de la población en este momento pide que todos los políticos actúen en unidad para buscar soluciones reales. Pero solamente un 17% cree que va a ocurrir. Es decir, la gente tiene anhelos, la gente ha visto claro que necesitamos otra forma, que necesitamos otra vida, ¿no? Otra vida, otro modo de vivir. Pero no tenemos caminos para hacerlo posible y no tenemos muchas veces herramientas para hacerlo posible, herramientas institucionales, herramientas eclesiales incluso. Entonces, yo quisiera contaros cinco cuestiones importantes en las que reconstruir y que se basa en nuestra propia experiencia personal durante la pandemia que creo que todos hemos vivido, ¿no? O estamos viviendo en este momento. En primer lugar, la reconstrucción personal, porque todo pasa por la base de la pirámide, que es un cambio personal. Y esa reconstrucción personal viene de lo más esencial. Fijaos, a mí la pandemia, yo estuve 71 días sin salir de casa, 51 días sin salir de casa. A mí me impresionó mucho cómo la ciudad se silenció totalmente y la ciudad, los pájaros empezaron a hablar. Era la ciudad de los pájaros. Salía a la ventana como cuando era un niño, diciendo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hay? Escuchábamos continuamente a los pájaros, el movimiento de los árboles, se escuchaba. Olíamos diferente porque la contaminación se redujo un 70% en Madrid, en algunos lugares del mundo hasta un 80%. Se vio por primera vez el Himalaya desde muchas ciudades de la India, que jamás los había visto nadie todavía vivo. Solamente los mayores recordaban que desde allí se veía el Himalaya. La gente empezó a ver animales en sus ciudades y cómo los delfines, los cisnes volvían a los puertos. En España volvieron las ballenas a la costa. Los animales empezaron a sentir que nos retirábamos, ¿no? Y yo creo que para todos nosotros hubo una especie como de despertar de los sentidos. Volvíamos a oler la ciudad, volvíamos a mirar, volvíamos a escuchar. Un día llovió y salimos a la ventana como si fuera una película de Netflix. Está lloviendo y tú veías a la gente en las ventanas asomada. ¿Cuánto tiempo hacíamos que no mirábamos de verdad? ¿Cuánto tiempo hacía que nos habíamos resignado a no leer las cosas por la contaminación? ¿Cuánto tiempo hacía que no prestábamos oídos a nuestro alrededor? Claro, hay una primera renovación que pasa por la renovación de los sentidos, por mirar bien, por darnos cuenta que vivimos en una sociedad tremendamente contaminada visualmente, llena de anuncios que te hacen que mires a lo que a ellos les interesa, que no miremos a los pobres. Una mirada contaminada también en nuestro interior, un olfato anulado, una escucha que no acaba de atender a las cosas. Y esto va mucho con nosotros, ¿no? Con la oración de los sentidos ignaciana, que es volver a recuperar los sentidos y no resignarnos a tener los sentidos disminuidos ni a que estén contaminando nuestros sentidos. Esto no lleva a un rollo individualista y de sentir, no, lleva a un rollo social, que es recuperar nuestras ciudades,
que es hacer de nuestras ciudades parques nacionales. Y dices, tú ahí te has pasado, ¿por qué cómo vas a hacer un parque nacional de una ciudad? Bueno, pues en este momento Reino Unido ha planteado el reto a 3 ciudades de convertir la ciudad en un parque nacional, donde los animales y la fauna puedan vivir libremente, donde haya árboles, donde haya transformar los parques en bosques originarios. Es decir, no replantados, sino bosques como son los de verdad. ¿Por qué no vivir esta revolución? ¿Qué es lo que nos impide hacerlo? ¿Por qué tenemos que vivir siempre absolutamente marginados por los coches? Entonces, hay una recuperación de los sentidos que yo creo que es donde empieza casi todo aquí. Porque lo que la gente ha vivido durante el confinamiento ha sido una revolución de los sentidos. El parar y mirar. El parar y saber que está muriendo gente. El parar y darte cuenta de cómo está tu vida, ¿no? Cuando hablamos de discernimiento, a veces nos complicamos demasiado la vida. Parece que tenemos que ser metodólogos que se pongan como en las negociaciones de Versalles a decir, bueno, usted hable, ¿qué está sintiendo? Y en realidad el discernimiento no es elegir entre una cosa u otra solamente, sino que es muchísimo más complejo, ¿no? En primer lugar, el discernimiento es un concepto paulino, ¿no?, que emerge de los dones del Espíritu Santo, los dones de sabiduría, los dones de ciencia, el don de templanza, el don del sentir. Es del orden del sentir, del saber, y cualquier acción que lleve a ser más consciente, a ser más empático, a sentir con más fuerza, es discernimiento. Es discernimiento, forma parte del discernimiento cristiano, ¿no? Aunque es verdad que luego en el mundo ignaciano ese discernimiento ha crecido y nos ha llevado a iluminar nuestras formas de decidir, a darnos cuenta, como era el propio mundo barroco en el que creció, el que alumbró la generación de Ignacio, de que cada momento de nuestra vida es crucial para nuestra vida y para el mundo, ¿no? Y esa crucialidad lleva a tener que vivir en un discernimiento que no solamente ilumina, sino que nos hace actuar. Y esto es tremendamente importante, ¿no?, en esta reconstrucción personal, ayudar a la gente a sentir de nuevo, porque desde ahí todo se desencadena. En esa reconstrucción personal, luego necesita la gente medios para volver a examinar su vida, a no olvidar qué es lo esencial, a ser capaz, fijaos, de empezar a pensar con otros tu vida, con tu familia, pero también con otros. Reunirte a pensar sobre tu profesión. Uno de los grandes, yo creo que el gran soporte que ha luchado contra esta pandemia ha sido el profesionalismo, es decir, las profesiones de la gente. La gente ha sido fiel a su profesión y los servicios esenciales han sido capaces de curar gente, de garantizar la seguridad, de garantizar que la comida llega a los sitios, de atender los problemas más urgentes, de mantener la cadena que llevaba la alimentación a las casas, desde la recolección hasta la comercialización. Y toda esa gente, la persona que era cajera, que estaba en la limpieza, que estaba conduciendo un autobús, no solamente cobran poco, están en posiciones laborales muy precarias, sino que además han sido esenciales y les ha tocado más la muerte. Uno de los grupos que más ha fallecido en España han sido los conductores de autobuses, porque estaban tremendamente expuestos a un montón de gente que estaban en servicios esenciales y que entraban en el autobús continuamente. Y la persona que venía de la UCI luego cogía un autobús y se iba a su casa. Por lo tanto, el ser capaz de dar de nuevo sentido a las profesiones, de que la profesión es lo que la palabra significa, ¿no? Tú haces fe, profesas, haces fe, estableces la confianza con la sociedad a través de tu profesión. Y este elemento es muy importante porque me pregunto, ¿la gente tiene lugares donde pensar su vida radicalmente? Más allá de la conversación del bar, ¿tiene un momento para sentarse, como tenemos nosotros en nuestros grupos, y tratar de escuchar a otros, de iluminar tu vida? Y aquí es donde debemos revolucionar, yo creo que el discernimiento en nuestra sociedad, dando a la gente lugares donde poder hacer caminos de transición, caminos de transformación, tranquilos, a su ritmo, no necesariamente confesionales, sino hacer
el camino desde cualquier sitio, porque todo va conduciendo hacia un mismo fin, ¿no? Perdonadme que ponga un ejemplo tan europeo como el Camino de Santiago. Al final se reúnen muchos caminos y todos van al mismo lugar, pero las motivaciones de la gente son muy diferentes. La gente a veces parte por motivaciones deportivas, culturales, espirituales, sociales, naturales, religiosas también. A veces no sabe por qué anda, pero poco a poco en el camino se va integrando todas las formas, ¿no? Hasta que nos encontramos, hablamos, se producen conversaciones increíbles, ¿no? Porque la gente está libre. Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer, abrir caminos para la gente desde el lugar en el que esté, desde sus creencias, para que encuentre cada vez más luz, para que se encuentre cada vez más con la verdad, con lo que es el ser humano, para que se haga las preguntas, porque por mucho que a la gente le estemos predicando y metiendo rollos en la cabeza, si tú mismo no te lo preguntas, no vas a encontrarlo. No vas a ser capaz de hallarlo si no te pones en búsqueda. Esta reconstrucción personal es clave porque hemos vivido en la historia del siglo XX varias revoluciones y varios intentos de cambios sistémicos que eran más ideológicos, políticos, económicos, forzando las estructuras y todos se han caído. ¿Por qué? Porque no estaban sujetos en la pirámide de la base de las transformaciones personales. Y aquí es donde nos encontramos el mayor problema de nuestros países. Hay una cosa que se llama el capital existencial, que es cuál es el propósito último que le da la gente a su vida. Y es impresionante porque en España, al menos en las estadísticas que tenemos, hay 1 de cada 4 personas no tiene ningún propósito en la vida, no siente que la vida tenga ningún sentido especial, ni que su vida tenga un propósito especial. Y esto vacía la sociedad, establece como una quiebra en el sentido fundamental de las cosas. Y hay otro concepto importante que es el capital moral. ¿Cuáles son los valores de una sociedad? Bueno, pues esto no es una suma de lo individual, sino que forma parte de una tradición. Cuando uno piensa en Argentina, cuando uno piensa en Bolivia, cuando uno piensa en México, piensa en cómo esa sociedad tiene una configuración moral a través de sus experiencias, de su historia, de sus tesoros, de sus dones, que forma un gran capital moral colectivo, ¿no? Que es en el que formamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que aprenden de otros países, que mezclamos con otros países. También hay un capital moral de Latinoamérica, del Mediterráneo, del mundo, del Atlántico, pero poco a poco nuestros jóvenes van recibiendo una serie de valores, ¿no? Ese capital moral. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos como CUBX, ¿cómo contribuimos al capital existencial? ¿Qué lugares tiene la gente para poder encontrar cuál es el propósito de su vida? ¿Dónde la gente puede encontrar valores? ¿Qué papel tenemos que cumplir nosotros a la hora de hacer cosas y de visibilizar cosas inspiradoras? Porque un país, una sociedad que solo se critica, que tiene un enorme sentido de lo negativo que somos, de lo mal que hacemos las cosas, no es sostenible. Un país tiene que agradecer lo que es, tiene que ser capaz de valorar lo que es, sin chauvinismos, sin arrogancia, pero sí ser capaz de celebrarlo. Ser capaz de celebrarlo y de acoger esa tradición, a veces tremendamente difícil, a veces sangrada, a veces con problemas históricos, con males históricos que hemos cometido. Pensemos todos en Alemania, ¿no? Pero pensemos también en España y compleja relación con Latinoamérica, ¿no? Claro que sabemos todos los problemas, claro que sabemos los males que se produjeron, claro que sabemos miles de cosas, pero también sabemos muy buenas cosas, ¿no? Y también sabemos que al final somos hijos de lo que somos, ¿no? Y que lo que hay que agradecer siempre es superior a lo que hay que criticar, ¿no? Y que tienes que acoger lo que eres, seas mucho o poco, y ser capaz de agradecerlo. En ese sentido, creo que la CUBX necesita no solamente ser capaz de ser buena en ayudar a discernir a sus miembros, sino, como muy bien dijo el espíritu de Buenos Aires, ser capaz de dar lugares de discernimiento. Esos lugares de discernimiento no son solamente personales, también son vecinales. Uno de los grandes descubrimientos en Europa ha sido el vecindario, ha sido la gente. Y nos damos cuenta de que gran parte de nuestros problemas proceden de que tenemos sociedades civiles demasiado pobres, ¿no? Demasiado dependientes de los partidos, demasiado verticalistas, y también en la Iglesia.
Y por lo tanto creo que también una segunda línea muy importante para la CVX es reconstruir comunidad, reconstruir lugares de vinculación. Ser capaz de abrir lugares para encontrarnos y para pensar juntos. Lugares para celebrar, porque también hay una ética de la celebración. Y cuando tú celebras algo, estás aportando y estás afirmando un valor muy importante. Y en esa reconstrucción vecinal tenemos que ser imaginativos. ¿Cómo somos capaces de ayudar a los vecinos a repensar? Por ejemplo, en nuestros vecindarios, sean condominios o sean calles o sean edificios, hay un comité de acogida entre los vecinos para que cuando alguien llegue nuevo pues, se le dé la bienvenida, o cuando alguien está solo se esté especialmente pendiente de él, o solamente discutimos de si se va a poner, si se va a cambiar el ascensor o si se va a asfaltar la calle. Necesitamos imaginación para ser capaces de proponer a la gente cosas nuevas, ¿no? Y en eso necesitamos volver a vernos a la cara como vecinos. Hace tiempo que se produce en nuestras sociedades una gran desvinculación, lo que Zygmunt Bauman llama la gran desvinculación por la fuerte penetración del individualismo, del neoliberalismo, pero también de la superficialidad, por el fuerte relativismo que vivimos, donde parece como que todo es igual, que todo puede ser construido, que ser rico o ser pobre, pues depende de cómo lo veas, ¿no? Y en ese sentido necesitamos profundizar en los vínculos, en los lazos, y nosotros somos buenos creando lazos, ¿no? No lazos simplemente de fusión, sino lazos para ayudarte a vivir, lazos para acompañar tu discernimiento, para acompañar el que des lo más posible como árbol en el fruto que tienes que dar al mundo. Y evidentemente cuando hablamos de reconstrucción personal y vecinal, pues enseguida nos sale una reconstrucción eclesial, porque especialmente en el mundo latino la Iglesia tiene una enorme importancia y tiene una gran responsabilidad a través de las parroquias. ¿En qué momento las parroquias dejaron de ser constructores de pueblo? ¿En qué momento pasaron a ser los chiringuitos de los católicos, el club de los católicos? ¿En qué momento dejaron las parroquias de tener forma de plaza, donde todo el mundo cabía? Y pasaron a ser una caja de Dios o un lugar donde vive Jesús en su pequeña casita del sagrario y parece que está metido ahí, que esa es su casita, ¿no? ¿En qué momento hemos dejado de ser pueblo? ¿En qué momento dimos la espalda a la gente? ¿Por qué hemos dado la espalda a la gente? Porque la gente no se siente incluida, no siente que sea su casa. Y en eso hay una gran llamada del Papa Francisco y que no es del Papa Francisco, sino que es de toda la Iglesia o de gran parte de la Iglesia, ¿no? A la horizontalidad, a la sinodalidad que hemos vivido en el sínodo del Amazonas y que no tiene que ver ni con el Amazonas ni con la ecología, es un mensaje universal, es un mensaje para todos. El Amazonas es un corazón que late para todo el mundo, pero tienes que preguntarte cuál es tu Amazonas, además del Amazonas que tenemos en América, cuál es tu Amazonas en tu ciudad. Y tenemos que preguntarnos y tenemos que ver que en ese discernimiento sobre el Amazonas hay una profecía que Mau nos ha enseñado y nos ha mostrado varias veces en sus artículos y tiene toda la razón. La profecía del sínodo del Amazonas no es para el Amazonas, es para todo el planeta. Y no va solo sobre el cuidado del Amazonas, va sobre cómo somos iglesia, va sobre cómo decidimos, cómo nos acompañamos, va sobre la comunión. Y una comunión no solo en el sentido de obediencia, que no. Una comunión en el sentido de vivir realmente en unión con los demás, ¿no? En comunión que va más allá del club de los católicos, sino que la Iglesia es la humanidad entera avanzando tras Jesús, ¿no? Y en eso yo creo que hay una llamada profunda a transformar la Iglesia y a ser capaces, desde nuestra especificidad, en saber cómo se discierne la Iglesia, cómo se discierne en la parroquia, cómo se decide si se van a hacer obras, si no, si necesitamos democratizar la Iglesia en el sentido de que necesitamos que la gente participe. Y esto es la sinodalidad, ¿no? El caminar juntos. En ese sentido, creo que necesitamos ser mucho más transformadores y mucho más valientes y mucho más demandantes también dentro de la Iglesia, muy especialmente con el papel de las mujeres, ¿no? ¿Cuál es el papel de las mujeres en las decisiones de la Iglesia, en las tomas de decisión? Porque lo que nos estamos jugando no es el poder, lo que estamos jugándonos es, estamos escuchando al Espíritu, especialmente en los que están ausentes, en las mujeres, en los pobres, en los jóvenes. ¿Estamos escuchando? ¿O el Espíritu está hablando en los pequeños sin que nos demos cuenta? En esto no nos damos cuenta del enorme salto que se ha dado. Nuestra época ha dado un salto hacia la equidad de género, hacia una amistad de género,
que todavía no se ha producido en la Iglesia, sino que seguimos todavía con unas jerarquías que sencillamente se han salido de la historia. Y sí creo que la pandemia hace que todavía sean más extemporáneas, fuera de su tiempo, cosas muy raras, cosas muy extrañas. Fijaos, para el obispo de Madrid, para el arzobispo de Madrid, el cardenal de Madrid, hemos hecho desde mi universidad, el rector y yo, un plan de reconstrucción junto con otra gente que nos ha ayudado, ¿no? Y lo principal que le decíamos al comienzo es, para poder hacer una reconstrucción, usted tiene que reconstruirse. Y es lo que siempre decimos, sé el cambio que quieres ver en la sociedad, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Yo creo que en tercer lugar, y en cuarto lugar, perdón, además de esa reconstrucción personal, vecinal, eclesial, que veis que va a la base, hay la necesidad de generar una democracia de discernimiento. Porque el problema aquí está basado fundamentalmente en la falta de conciencia de la enorme destrucción medioambiental que ha llevado a que un virus que estaba contenido en un ecosistema concreto, que estaba contenido en un animal concreto, hayas estresado y maltratado y matado y comido a animales determinados que han sido incapaces de contener. Cuando se han debilitado esos animales, los virus han salido. Cuando has destruido un ecosistema, los virus se explotan. ¿Y cuántos virus hay todavía contenidos y estamos destruyendo el ecosistema y va a golpear contra todo el planeta? Y necesitamos el ser capaces de, ante un mundo de riesgos, ser capaces de construir lo que llamamos una cultura de discernimiento. Y a eso nos referimos que en cada lugar en los que hay una decisión, sea la empresa, sea la administración, sea la iglesia, sean las profesiones, haya discernimiento, se miren las cosas, se mire con el corazón, se mire desde los pobres, se mire desde los que van a ser más impactados por esto, se mire intergeneracionalmente, siendo fiel a la memoria del pasado, a la sabiduría que nos han transmitido, siendo fiel a las generaciones del futuro. Y creo que hablar de democracia y de discernimiento nos lleva a una transformación de las instituciones, transformación en lo esencial, que es mirar, que es sentir, que es poner las condiciones de discernimiento, condiciones democráticas, condiciones de inclusión, condiciones de comunión también, de buscar las cosas por encima del partidismo, buscar lo transversal, lo que trasciende nuestra época, lo que va más allá de nosotros mismos, no ser autorreferenciales. Y esto nos lleva al último punto que quiero exponeros, ¿no? Yo creo que toda la pandemia va sobre discernimiento, toda la pandemia va sobre la conciencia, toda la pandemia va sobre qué es lo esencial y a qué le hemos dado importancia y a qué se la hemos quitado. Y en esto no puedo menos que citar el momento que vive la CBX mundial, ¿no? En el cual toma conciencia de que tiene un gran don, como nos dijo Mau en la gran introducción que hizo en Buenos Aires, un regalo y que no puede quedarse dentro. Ese regalo es múltiple, es decir, hacemos muchas cosas, ¿no? Tenemos organizaciones, acogemos a la gente, soy muy consciente de la reacción de México el año pasado, ¿no? Cuando empezaron las caravanas centroamericanas a recorrer México, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos? Por supuesto, esas ayudas no son meramente asistencialismo, son un modo de mirar. Hay formas de discernimiento que son experienciales y lo sabemos bien por los ejercicios, ¿no? El servir a los otros es parte del discernimiento, te va a dar luz. Hay cosas que no suceden encerrado en tu torre, sino que necesitas encontrarte con los otros para que te los digan. Y no encontrarte con los otros simplemente para charlar. Hay cosas que solamente vamos a saber cuando sirvamos a los otros, cuando haya un encuentro de servicio, cuando nos comprometamos y transformemos algo. Porque en todo nuestro discernimiento ignaciano, que todo el discernimiento ignaciano no es especulativo, sino que vivimos experiencias concretas, digamos, contemplativas, en las que no solamente nos vemos al lado de Jesús como si fuéramos unos reporteros o alguien que está, un testigo, sino que todos tenemos experiencias de haber sido Simón, ¿no? De Cironé, de coger la cruz, de cargar con ella, de decir, Señor, ¿pero qué estás haciendo? De implicarte. El discernimiento ignaciano nunca es especulativo. El discernimiento ignaciano no es meramente experiencial, sino que es en la transformación del mundo como nos damos cuenta de qué es lo esencial,
de qué son las cosas importantes. La acción tiene una capacidad de iluminación, por eso somos contemplativos en la acción. No hacemos un gran discernimiento y luego actuamos, sino que siempre hay una primacía de la acción, hay una primacía del abrazo, el cual luego te habla y te dice. Pero tenemos que romper esta especie de intelectualismo que muchas veces se ha montado, ¿no? De grandes procesos de discernimiento muy largos para hacer algo que al final siempre acaba desplazado del futuro y a veces ni siquiera se hace. No, actúa, haz el mes de hospitales que decía Ignacio, comprométete, siga a Jesús, padece con Él, ríete con Él y verás cómo esto te ilumina. Verás cómo esto te ilumina. Y esto es clave, yo creo que en la iluminación de Buenos Aires, ¿no? Donde no hablábamos simplemente de pensar, vamos a pensar qué tenemos que hacer, sino comparte, dalo, sirve, ilumínate. Y esta pandemia ha sido una gran luz, porque hemos padecido, porque nos hemos conmovido ante el dolor que había, porque nos hemos dado cuenta de la enorme crisis ecológica que vivimos, tenemos luz. Porque nuestro corazón se ha roto, como dice Joel, el profeta Joel en la Biblia, porque rompiste tu corazón, me conociste. Porque rompiste tu corazón, me conociste. Porque te conmoviste, me conociste. Es la primacía del seguimiento, ¿no? El seguimiento nos da luz. No me quedo en mi casa y pienso como el joven rico, bueno, a ver qué hago, sino que te sigo. Me pongo a servirte, te limpio los pies, te echo colonia al final del día para que descanses, te doy bálsamo, te doy de comer y eso me va a dar luz. Y puedo decir, joder, nunca he sido tan feliz como ahora que he estado todo el día trabajando para otros. ¿Cuánta gente necesita estas experiencias iluminadoras? ¿Cuánta gente necesita hacer este discernimiento experiencial? ¿A cuántas personas necesitan acompañamiento, procesos itinerarios que le den luz? Y que no se basan simplemente en ir a un monasterio o estar en un grupo, que también, y que es importantísimo, sino servir juntos al mundo. Y yo creo que aquí es donde tenemos que ser tremendamente profundos y creativos. Para poder reconciliar este mundo, necesitamos no solamente discernir, sino que necesitamos revolucionar el significado del discernimiento, comprender a fondo cuál es ese discernimiento ignaciano que nos propone nuestra espiritualidad, ¿no? Y esto vuelve otra vez al comienzo, ¿no? Que es a la primacía del abrazo, a la primacía del abrazo. A veces no sabemos bien qué tenemos que hacer. A veces no sabemos bien cómo tenemos que cambiar la historia, ni dadas las circunstancias que tengo pues mis hijos, mis padres, mi trabajo. No sé bien qué tengo que hacer. Y lo único que tienes que hacer es ponerte con los pobres, ponerte con la gente que sufre, la gente que está en las periferias sociales y de la existencia, la persona que siente vacía su vida, la persona que necesita reorientarse. Ponte en la encrucijada con él y deja que te lleve el viento. Deja que te lleve el viento, que te lleve el espíritu, porque no somos nosotros los que decidimos. Por decirlo así, nosotros discernimos cuando amamos. Ama y deja que el amor te diga la verdad. Por eso es tan importante en este momento la espiritualidad ignaciana y la comunidad vida cristiana como laicos metidos en el mundo. Necesitamos una revolución del discernimiento. Necesitamos ser capaces de mirar de verdad, de oler de verdad, de oír de verdad, de oír cómo se queman los bosques en Brasil, de escuchar los gritos de los pangolines y el grito de los rinocerontes que están extinguiéndose, el grito de los hospitales, de la gente que espera en los hospitales, que se pone delante de la puerta esperando una camilla, porque en ese grito y en ese ponerte al lado de ellos, en ese acompañar dando luz, sirviendo, hablando, con nuestro gesto, es donde vamos a dar la solución al mundo, donde vamos a dar la solución al mundo. Y la verdad es que la necesidad y la urgencia es enorme, es enorme. Y tenemos un don y tenemos que darlo. Y este es el momento. Estamos preparados para hacerlo ya, para hacerlo ya, ¿no? Busquemos en nuestras experiencias, busquemos en lo que realmente nos transformó, seamos radicalmente creativos, seamos valientes,
valientes, tengamos ese sentido de aventura, de misión, de universalismo, que tuvieron muchísimos ignacianos, sean laicos, sean religiosas, sean jesuitas, y que hemos vivido en muchos sitios, ¿no? Que hemos vivido en muchos sitios. Y seamos capaces de ponerlo al servicio de los demás, de ponerlo al servicio de los demás. Esto es la revolución de Buenos Aires, este es el don de Buenos Aires, que no es algo ganado por la gente porque ni entendíamos apenas qué es lo que nos estaba pasando, sino que lo estamos entendiendo progresivamente. Y la pandemia ha venido a veces a sacarnos nuestro sopor o a sacarnos de nuestra indiferencia o a sacarnos de nuestra inactividad para decirnos, te necesito en este momento, ZVX. Bueno, hasta aquí querría compartir con vosotros pues lo que hemos vivido, ¿no? Para mí ha sido un tiempo tremendamente intenso. La revista Vida Nueva me pidió que hiciera un diario y, joder, poco a poco eso me fue absorbiendo todas las fuerzas, ¿no? Todas las fuerzas. Y ha sido una experiencia realmente tremendamente profunda para mí el estar tan metido dentro del núcleo del mundo e ir dando cuenta cada día de las cosas. Pero lo que también me di cuenta es, fijaos que publico un montón de libros, escribo un montón y tal, joder, que hubo un mogollón de gente que me escribió dando gracias por simplemente el poder orientar. Y yo creo que es algo que cualquier persona de ZVX con mediana experiencia puede hacer, ¿no? Ayudar a iluminar situaciones que parece que son la pura noche oscura, ¿no? Bueno, pues ayudemos a la gente en esta noche oscura. Ayudémosle a ese necesario plan para resucitar. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias a vos, Fernando. Realmente qué interesante y qué conmovedor todo lo que nos compartes. Eh, esos, esos verbos que yo iba anotando, de ver, mirar bien, sentir, discernir, reconstruir, imaginar, agradecer, profundizar. Eh, Me encantó ponte en la encrucijada y deja que te lleve el viento. Escuchar los gritos, ponerse del lado sirviendo. Así es que, entonces, ahora, si te parece, abrimos unos sets, quizás 3 o 5 Vale. intervenciones breves, así como una retroalimentación, algunos compartires. Entonces, ¿les parece? Y me van pidiendo aquí en el chat si alguien se anima. Sí, sobre todo, no he saludado al principio a todos los amigos, ¿no? Voy viendo Sí, nombres por aquí, Eduardo Barahona veo ahora, que era de mi comunidad, Carlos Acosta, mi querido amigo, a muchísimos que, joder, es que voy viendo los nombres que van saliendo aquí en el chat y es emocionante, la verdad, de verdad. Hemos vivido tantas así cosas es. juntos y sí, es tremendamente emocionante. Y ojalá muchísima gente pudiera tener esta experiencia de mundialidad, de fraternidad humana, ¿no? De fraternidad mundial. Noni es una máquina, tío. Noni Lobo. Muy interesante eso que mencionabas de la universalidad. Bueno, Rocío Bernal, sí. empezábamos hoy la sesión, mucho, Y digamos, Miguel Collado, Miguel. remarcando la identidad, pero sí, esa universalidad a la que nos sentimos llamados y que esa nuestra identidad sebequiana es desde la universalidad de mirar, desde esa universalidad. Así es que, ¿les parece? ¿Hay alguna pregunta, algún intercambio que brevemente, porque así también podemos participar más, ¿verdad? Entonces, si les Yo pido la parece, palabra desde Chile. Sí, Carlos Desde Acosta Chile, Gloria. también. por acá. A ver, voy a ir anotando entonces Gloria de Chile. ¿Sí? Carlos Acosta. Eduardo de Ecuador. Carlos, Eduardo. Vamos con ellos tres primero, si les parece. Entonces, Gloria, tienes la palabra. Sí. No sé si se escucha y me ven, no sé. Sí, Se te sí escucha se escucha, perfecto. Gloria, sí. Muchas Hola, gracias. Gloria. Primero, Fernando, felicitarte. Realmente me ha llegado profundamente, creo que a todos, tu mirada tan humana, en primer lugar, tan sebequiana, tan cristiana, y
agradecerte porque en estos momentos difíciles que nos ha tocado a todos, creo que mi pregunta es, ¿a qué nos invitas de aquí para adelante? Pero muy agradecida de todas maneras. Sí, ¿queréis que vaya respondiendo una a una o escucho las tres y respondo? Las tres, vamos Sí, a ver, porque a veces... y voy tomando notas. Exacto, fantástico. Igual yo te apoyo también aquí. Entonces, gracias, Gloria, por tu participación. Y ahora vamos con Carlos y después con Eduardo. Hola, Fernando. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias y un gusto encontrarnos en este medio y gracias por todo lo que compartiste. Mi consulta va por lo siguiente. En muchos ambientes eclesiales, la palabra discernimiento no se conoce. Se conoce en un ambiente como el nuestro ignaciano. Y eso me preocupa porque el Papa insiste mucho, pero parecería, por lo menos en el ámbito donde yo me muevo, diócesis populosa en el conurbano de Buenos Aires, parecería que no tiene eco, que no, seguimos haciendo lo de siempre. Estamos como, parecería como que estamos esperando que pase todo esto para volver a hacer lo de siempre. Lo que en muchos grupos veo, bueno, solamente lo que hacíamos presencialmente, ahora lo hacemos virtualmente. Y bueno, pero cuando termine la cuarentena y volvemos a lo mismo. Y eso me preocupa. Y me gustaría, como estoy pensando, rezando, a ver cómo promover el discernimiento en estos ambientes que parecen no tan receptivos a esto. Muchas gracias. Edu. Hola, Fernando, qué gusto y qué gusto a todos los compañeros. Qué bueno ver ese rostro que me acogió allá en España. Y también gracias por tu charla muy inspiradora. Justo, bueno, yo voy 110 días encerrado porque aquí ya vamos como 3 meses. Y a mí me ha sostenido mucho porque me ha tocado vivirlo solo acá, encerrado en un pueblito en la costa del Ecuador. Y a mí lo que me ha sostenido mucho es la CBX, en realidad, porque es un proceso de discernir, de ver cómo nos, perdón que me emociona, ¿no? De ver cómo nos proyectamos a futuro, ¿ya? Y justo mi comunidad tiene un discernimiento que ha empezado donde está Mau, y tenemos un retiro la próxima semana, y decíamos, nuestra misión es discernir cómo ayudar a discernir, porque veíamos que es una falta de conciencia, de herramientas a todo nivel, a nivel político, económico, ecológico. No hay la conciencia, estamos desorientados, perdidos, nuestros gobiernos dando tumbos sin saber qué hacer. Entonces mi pregunta es, primero, bueno, darte gracias, y la pregunta es, ¿dónde empezar a hacer estos espacios de discernimiento? Yo me imagino que tendrá que ver mucho con la educación, pero no solo está limitado a los ámbitos de la educación. ¿Dónde empezar a hacer escuela de discernimiento? Me venía también los voluntariados, porque el contacto con la gente ayuda mucho. Así que esa es mi pregunta, ¿por dónde empezar a ayudar a discernir? Y saludos para tu familia y para Paloma. Pues mira, si queréis que contesto a estas 3 preguntas, ¿no? Bueno, en principio, primero, la verdad es que Ecuador nos ha llegado mucho al corazón aquí, ¿no? Primero porque hay una gran población ecuatoriana en Madrid. Segundo, porque realmente Guayaquil ha sido muy impresionante. La persona que cuida a mi suegra es de Guayaquil y ha sido muy dantesco todo Guayaquil. Yo creo que es de los sitios del mundo en el que se ha vivido con más fuerza, con más salvajismo de toda esta ola, ¿no? Y yo creo que es una primera cuestión importante, ¿no? que vivimos.
Ignacio nunca nos habla de naciones, apenas nos habla de familia, ¿no? Porque él dice que tenemos que ser capaces de superar los lazos de sangre y los lazos de nación, ¿no? Para vivir según los lazos del espíritu. Yo creo que hay un primer universalismo que nos transmite Ignacio, que es clave, ¿no? Y que transforma, no niega lo nacional, ni niega la familia, ni niega de qué ciudad es uno, ni de qué color de piel tiene, ni qué lengua habla, pero lo transforma totalmente. Lo transforma. Entonces, hay una primera llamada al universalismo, una gran llamada al universalismo. Y que esto que estamos viviendo nosotros aquí, donde escuchamos los nombres de todos y nos vamos emocionando, y veo a Lore que ha salido también por ahí, y ves, pues que seamos capaces de vivirlo, porque nosotros solamente somos capaces de vivir profundamente las cosas si es a través de lo concreto. Nosotros no podemos decir, yo defiendo la ecología en general, si tú no sientes piedad por los gorilas que están siendo masacrados, ¿no? Por el lince que está siendo totalmente extinguido, ¿no? Aunque hay campañas de recuperación, si no te emocionas con las personas concretas. Entonces tenemos que dar a la gente pistas para poder fraternizar globalmente. Yo creo que en segundo lugar hay algo tremendamente importante, ¿no? Que es lo que decía, en lo que coincidíais tanto Eduardo como Gloria, ¿no? ¿A qué nos invita? ¿Por dónde empezar? Bueno, pues si os fijáis en el proyecto que hicimos sobre el discernimiento, leyendo la Asamblea Mundial, decía por donde tú estás ya, donde tú estás. Si no hace falta empezar a pensar a qué China voy a ir, que por supuesto hay que pensar en China, sino empezar a transformar nuestro entorno con este espíritu, ¿no? Empezar a meter la idea del acompañamiento en nuestros familiares. ¿Cómo nos acompañamos unos a otros? En el propio trabajo, ¿no? ¿Cómo cambiaría nuestro entorno de trabajo si nosotros somos capaces de acompañar al otro, de escuchar simplemente? Si cuando estamos en una reunión decimos, oye, ¿qué os parece si evaluamos un poco la reunión? Tenemos un montón de herramientas que nos van enseñando y para esto necesitamos el profundizar más. En el ámbito de familia, por ejemplo, bueno, pues ha sido importante las herramientas que hemos ido desarrollando, el reloj de la familia, 4 estaciones, desde Chile todas las herramientas que han sacado en torno al acompañamiento de novios, incluso del más que dos, etcétera, ¿no? Todas las herramientas han ido colaborando a hacer un poco más, no sé si compleja, pero desde luego a dar herramientas para que las familias puedan discernir, pensar juntos, hablar juntos, darse tiempos. No tenemos que irnos muy lejos, porque si transformamos nuestro ambiente familiar, de amigos, nuestra pequeña casa, nuestro vecindario, nuestro trabajo, las organizaciones en las que estamos, nuestra parroquia, los alcances que tenemos, es un trabajo que nos supera ya. Con hacer bien eso, estaríamos cambiando mogollón de cosas, pero además también se nos pide más. Y en esto tenemos que ser capaces de crear juntos, ¿no? Y de seguir, por una parte, profundizar en nuestras raíces para dar más fruto en las ramas. Y en esto tenemos una oportunidad buenísima ahora que se cumple el centenario, ¿no? El 5º centenario de la herida de San Ignacio. Antes veía que estaba el Centro de Espiritualidad de Manresa, que es crucial en este momento, en este aniversario, y veo y aprecio lo importantísimo que es profundizar en la espiritualidad ignaciana, el parar y ser capaces de continuar ahondando en las raíces. Y bueno, Manresa tiene una oferta de profundización en la espiritualidad ignaciana, de innovación, ¿no? en cosas tremendamente importantes como lo interreligioso, lo ecuménico, que creo que necesitamos seguir ahondando. Y esto no es seguir formándonos para, no, es a la vez. Porque si yo me estoy preguntando ahora mismo cómo soy capaz de proyectar el arte del acompañamiento a cómo estoy con mis vecinos, qué preguntas les hago cuando les veo, cómo somos capaces de ir un pasito más allá del mero tomarnos una tortilla con el otro y joder, hablar, escuchar, pues eso requiere el que profundicemos. Si nosotros no estamos aplicando el discernimiento, no estamos haciendo cultura de discernimiento, no es porque seamos pasivos, hacemos mogollón de cosas, es porque todavía no hemos profundizado suficientemente. Y diremos, joder, pero es que ya tengo 50 años, ¿cómo voy a seguir profundizando en la espiritualidad ignaciana?
en algún momento tendré que haber sabido de qué va esto. No, pues esto es Nicodemo, ¿no? Necesitamos estar continuamente naciendo. Y en esto es tremendamente importante la idea de Ignacio que tenía sobre sí mismo, que era un aprendiz de la vida, era un peregrino. Está continuamente aprendiendo. No dijo, bueno, ya he cerrado mi cosa de los ejercicios y ahora es aplicar, ¿no? Hacer comentario, ¿no? Él siguió escribiendo y siguió investigando y era un gran aprendiz de la vida. En ese sentido creo que necesitamos profundizar para aplicar y aplicar para seguir aprendiendo y seguir formándonos, ¿no? Y es verdad lo que dice Carlos, ¿no? Que el discernimiento es transformador, porque el discernimiento transforma la comunidad, transforma tu forma de pensar. Personalmente, ya solamente hacer el examen y pensar en términos, no digo yo de en qué te has equivocado, que en eso siempre estamos pensando, en qué me he equivocado, ¿no? A veces es una especie de narcisismo punitivo, ¿no? Qué malo soy, sino simplemente dar gracias. Empieza dando gracias. Cuando tengas un enemigo en el trabajo, un adversario, alguien que te fastidia, oye, empieza dando gracias. Yo por este tío, ¿por qué doy gracias? ¿Qué le tengo que reconocer? Tú verás cómo vamos a cambiar, ¿no? Yo creo que el mundo cristiano no es el de San Jorge que mata al dragón, es el de Francisco que es capaz de domar al lobo, ¿no? De apaciguar al lobo. Y todos dentro de nosotros tenemos un dragón y tenemos un lobo. Y en nuestros trabajos tenemos dragones y lobos contra los que luchamos y contra los que... Entonces, aplicar eso es tremendamente importante. Y en la iglesia también es transformador. Poner el discernimiento en medio de la iglesia, en primer lugar, es pensar a quién miro, qué es lo que miro. ¿A dónde nos estaba mirando? Antonio España, el provincial de los jesuitas de España, tuvo una intervención en una de las misas que dio, ¿no? Sobre todo el tema de la pandemia al comienzo, que iba sobre esto, ¿no? ¿A dónde no queríamos mirar y ahora se nos ha obligado a mirar? Y finalmente, bueno, pues es verdad que necesitamos cosas nuevas. Mira, en España una cosa que ha sido interesante hemos organizado un congreso de laicos. Y el Congreso de Laicos era abierto, estaba montado para todo tipo de gente, todo tipo de espiritualidad, y ha sido muy movilizador de la gente. Bueno, pues a lo mejor tenemos que empezar a movilizar cosas de este tipo. ¿Por qué no juntarnos los laicos de todo tipo de sensibilidades a repensar qué tipo de contribución tiene que hacer ahora la Iglesia? ¿No? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y esto se puede vivir no solamente en términos de un país, sino en tu propia parroquia, ¿no? ¿Por qué no nos juntamos a los laicos? ¿Por qué no nos juntamos con la asociación de vecinos o con los scouts para ver qué podemos hacer juntos? Yo creo que nos falta este ser tan callejeros como era Jesús. Hay algún momento que nos hemos metido en una reunión y no hemos salido, o nos hemos metido en un centro y no hemos salido. Y tenemos que volver a ser callejeros como Cristo. A ser callejeros y a comer con los publicanos y a estar con la gente. Y eso te cambia. Perdón que haya sido un poco extenso. No, excelente, Fernando. Y bueno, voy a leer aquí algunos comentarios. Hay muchísimos y de agradecimiento, además, de Fela Cuscano. Gracias, Fernando, por hacer hincapié en que miremos, escuchemos, acompañemos a nuestros hermanos que sufren la muerte, el abandono, el olvido, la pobreza, desempleo desde antes y que ahora se profundiza. Ahí se ve que tenemos una misión. Andrea Cerrato hizo, Eduardo. El Papa pide a los jesuitas para que ayuden a la Iglesia a discernir. También un saludo del Centro de Ignaciano de Espiritualidad. Tenemos un mensaje también de Magdalena Palencia, que también envía saludos y que está también de 110 días sin salir. Bueno, pero vamos a una pregunta de Liliana Escobar. Dice, comunidades que construyen y aportan esperanza, llamados a refundar de un modo nuevo aquello de que nadie nos podrá quitar la alegría. ¿Tiene sentido esto como aporte desde nuestra ignacianidad? Pregunta. Y bueno, y Lore Pérez, estamos invitados como CBX ser comunidades en salida. Entonces, eso un poquito leyendo y si les parece, unas 3 intervenciones, así como la ronda anterior. Aquí me pedían también en el chat, Miriam, y no sé, ¿alguien más? Mientras alguien se la pregunta, Fernando. Estábamos hablando de justamente que somos un regalo para la Iglesia. La sinodalidad
caminar juntos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podremos tener nosotros mayor incidencia eclesial jerárquica? Porque muchas veces, por lo menos en Paraguay, ese es un problema para nosotros, ¿verdad? El tema de tratar de caminar juntos sin escandalizar por las propuestas que hagamos y cómo ayudar a discernir dentro del ámbito jerárquico. Y esto lo lanzo para ver si nosotros en el mundo podemos tener esa incidencia. Gracias. Gracias, Miriam. ¿Otro comentario, intervención o pregunta que alguien quiera? Entonces tenemos 3 intervenciones y luego pasamos con Fernando nuevamente. Jenny, ¿Alguien más ahí? ¿Sí? Yo. Adelante. Flor Alicia. Flor, ¿qué tal, Flor? Adelante, Flor. Bien. En primer lugar, agradecerle a Fernando pues esta maravillosa charla que nos ha compartido el día de hoy. No tengo preguntas, solamente quiero reiterar, como siempre, escuchar a Fernando las imágenes que suelen impactar mucho. El abrazo me impactó mucho escucharle esas imágenes, el dejarnos llevar por el viento, me recordó mucho una charla y una imagen pintada en una servilleta en un café de Bogotá en una de las visitas de Fernando. Y la otra, la recuperación de los sentidos, ser capaces de ver, de oler, de sentir, de despertar. Creo que a veces no le damos la fuerza y la importancia de poner nuestros sentidos ahí en fuego, que la piel nos vibre y que nos haga sentir más profundamente lo que estamos viviendo. Y por último, pues escucharle al comienzo cuando nos narraba de la experiencia de su hermana, de las personas que atienden a personal de salud, confirmó una invitación que nos llegó a la puerta de la CDX en Colombia de poder ayudar a acompañar a personas que trabajan en el sector salud, que claman ese acompañamiento, la presencia, el orar juntos, el sentir y escuchar al otro en estos momentos difíciles de angustia que padecen ellos también ante el otro y ante la muerte inminente que está para ellos. Muy agradecida con Fernando porque mi corazón se conmovió profundamente y bueno, qué alegría verte. Gracias a vos, Flor, por tu intercambio, o sea, por el intercambio, por los comentarios. Y así nos va goteando todo esto que en realidad es muy, muy abundante. ¿Algún otro comentario, una reacción o alguna pregunta? Sí, acá. Alberto. Sí, acá de Chile. Bueno, me quedó dando vuelta lo que dijo la persona anterior. Especialmente sobre el personal de salud. Yo creo que también, aparte sí de darles el aliento a la mejoría especialmente de los que han contraído esta pandemia, también es escuchar al personal de salud que está en la primera línea, que está con los enfermos, porque también son seres humanos. Muchas veces nosotros nos olvidamos que el personal de salud también son seres humanos y necesitan también ser escuchados, porque ellos son los que están en contacto directo, atendiendo al necesitado, atendiendo al enfermo, así como lo hizo Cristo en su época, curando enfermos, sanando enfermos, pero también el personal médico son seres humanos igual que nosotros, que sienten, que tienen familia, tienen familia detrás. Y pienso que también hay un discernimiento hacia el escucharlos a ellos. ¿Qué se
sensación sienten ellos? ¿Qué es lo que quieren expresar? Y aparte de eso, yo quiero felicitar a Fernando por su posición que realmente nos abre el corazón al mundo. Nos abre el corazón hacia las periferias. Tal como lo decía el Papa Francisco, salir de nosotros para acudir a las periferias y no quedarnos en no quedarnos en Sí, muchas gracias. Sí, si queréis os contesto esta última tanda. Yo creo que es verdad que a veces sentimos que no sabemos por dónde comenzar, ¿no? Y eso es sencillamente porque los desafíos que tenemos delante son pequeñitos, ¿no? Porque nuestros problemas a veces son pequeños. Y diría, joder, pues lo importante es hacer nuestros los problemas grandes, ¿no? Hacer que son nuestros. No vivir en clave de a quién podría ayudar, sino si lo haces tan tuyo, tienes que comprometerte en ello. Y esto no quiere decir que tengamos que abandonarlo todo, irnos a... pero sí descentrar una parte de nuestra vida y hacer, no simplemente solidarizarnos con alguien que vive una dificultad, sino hacer la propia. Yo me pregunto dónde vivimos, qué retos ecológicos asumimos, ¿no? ¿Dónde estudian nuestros hijos? ¿Qué amigos tenemos? ¿Con quién sentimos? ¿Para quién nos movemos? Porque es verdad que solo los pobres tienen esperanza. Solo los pobres pueden tener esperanza. Y solo nosotros, cuando nos hacemos pobres, podemos tener esperanza. Porque si nos sentimos poderosos, ¿para qué necesito la esperanza? Lo que busco es la victoria, no la esperanza. Y cuando sientes que eres vulnerable ante la muerte, y la pandemia ha sido una gran experiencia de vulnerabilidad, ¿no? De que no sabías por dónde venía el contagio, qué capacidad tenía de destrucción este virus. No sabíamos nada, nos sentíamos que podía ser por el aire, ¿no? Cuando te sientes tan vulnerable es cuando empiezas a tener esperanza, de verdad, esperanza de la buena, la esperanza que sabe que solo el amor puede cambiar las cosas, ¿no? Y yo creo que necesitamos hacer nuestros los problemas de otros, sencillamente, ¿no? Cuando Uruguay se compromete en el rincón de todos, hace suyos los problemas de un montón de niños. Y a partir de ahí empiezas a pensar de otra forma. Y en este momento estamos llamados a hacer nuestros yo creo que los problemas de dos grandes colectivos, o tres grandes. Uno primero, los que se han sacrificado. Y tenéis toda la razón, ¿no? Las personas que han estado en servicios esenciales han vivido un trauma que les ha desbordado. Blanca Gracia, que es otra persona de CVX, una persona joven además, que es de Madrid, de la parroquia en la que estamos incardinados, dos CVX aquí en el norte de Madrid, en un barrio muy popular. Ella tuvo que estar decidiendo entre quién vivía y quién moría. Y no, una tía de 26 años como tiene ella no está preparada para eso. Y para ella ha sido fundamental el apoyo de su comunidad, para saber que no estaba cometiendo asesinatos, sino que estaba decidiendo quién vivía y quién moría, a quién le daba el único respirador que había. Eso es hacer suyo los problemas de otros, ¿no? Y eso es hacer tuyos los problemas de la propia Blanca Gracia, ¿no? Yo creo que en segundo lugar la gente que vive duelos en este momento y que además no ha podido acompañar a sus muertos, sino que los han enterrado sin velatorio, y hay un duelo que no solamente afecta a los que han estado enfermos, a los que han perdido familiares, sin amigos, sino a todos nosotros que hemos visto cómo ha habido una gran mortandad y joder, se te ha quedado una piedra dentro del corazón. La gente tiene una piedra literal dentro del corazón. ¿Y cómo sacamos esa piedra? ¿O hacemos como si no pasara nada? Entonces, ¿cómo nos ponemos al lado del otro, que en realidad también es algo, una situación que nosotros compartimos para vivir el duelo? Y el duelo no simplemente quiere decir despedir, ¿no? Quiere decir, digamos, vivir también por el otro. Vivir, acoger lo que la vida fue lo que fue la vida del otro y honrarla, como dice Mercedes Sosa, honrar la vida que te transmitieron tus padres, los grandes valores de tus abuelos, de los amigos. Cuando muere un amigo nuestro o un familiar nuestro, nosotros acogemos sus valores, lo mejor de su vida, y la llevamos con nosotros, ¿no? Para honrar su vida también.
Y yo creo que hay un tercero evidente, que es toda la gente que está viviendo la sacudida y la depresión económica salvaje, sin límites, que por ahora estamos viendo, ¿no? Que nos viene encima, y que en España ya se siente como una fuerza enorme con las colas del hambre, ¿no? Que hay de gente pidiendo comida porque no tiene nada para vivir, para que llevarse a la cabeza, a la boca, ¿no? En la parroquia Nuestra de Jesuitas estamos distribuyendo 12 toneladas de comida cada semana. 12 toneladas, ¿no? Y en ese sentido necesitamos el ser capaces de ponernos ahí y ser imaginativos. Pues somos imaginativos cuando tenemos grandes desafíos delante. Y si no somos especulativos, ¿no? Somos diletantes o, bueno, somos heroicos, pero no, tenemos que luchar por nuestros hermanos. Entonces, esto yo creo que esto es muy importante. Esas tres prioridades: los más pobres, los más dolientes, ¿no? Y los más sacrificados, Y yo creo que en segundo lugar hay un tema relativo a lo que decíais de la incidencia eclesial. Bueno, yo creo que tenemos que mirar a Chile, ¿no? Porque Chile ha vivido una sacudida brutal, una revolución eclesial como ningún país había vivido nunca jamás en la historia, ¿no? Una intervención sobre su conferencia episcopal, y yo creo que hay dos lecciones que emergen de toda la lectura de Chile y de gran parte de cosas que están ocurriendo en el mundo. Primero, que es necesario fortalecer la comunión del pueblo de Dios. Y esto parte por hacer mucho más densas las relaciones entre las comunidades laicales. Que no vivamos de espaldas los salesianos con los agustinos y con los que están en los barrios, sino que seamos capaces de fortalecer las relaciones, de establecer un medio innovador, un medio de comunicación, un medio de colaboración. En segundo lugar, yo creo que es visibilizar también una nueva forma de discernir entre nosotros, que no sean relaciones de poder, ¿no? Sino que realmente seamos capaces de discernir en Iglesia. Y para esto no hay que irse a las cátedras de las universidades, simplemente bajémonos a San Miguel de nuevo, en Argentina, bajémonos a donde estuvimos haciendo la asamblea, porque la gran lección no se la dimos nosotros a ellos, nos la dieron ellos a nosotros, ¿no? Con una mujer que estaba al cargo de la coordinación de toda la pastoral, con las pequeñas capillas en las que la gente se autoorganizaba, con la gente que organizaba la misión y que iba a casa de los demás e iluminaba a los demás. A mí me parece una lección de tal categoría, hecha por personas muy sencillas, que con que asumiéramos esto tan sencillo ya sería revolucionario en cualquiera de nuestros ámbitos. Pero además también yo os invitaría a una tercera cosa, ¿no? Fortalecer las redes entre laicos, las redes entre grupos. En segundo lugar, visibilizar estos modelos de discernimiento, pero en tercer lugar también radicalizar las experiencias. Necesitamos un nuevo modelo de parroquia. ¿Qué pasa cuando una CBX se compromete en una parroquia? ¿Qué pasa? ¿Cómo ayuda a que se discierna? ¿Cómo ayuda a profundizar las miradas? ¿Cómo ayuda a incluir a todos en esa deliberación? ¿Qué ocurre? Entonces necesitamos, yo creo que transformar las parroquias, transformar las escuelas, es tremendamente importante, transformar los centros, ¿no? También ayudar. Evidentemente no somos héroes, ni vamos de expertos, pero tú compartes lo que has aprendido, ¿no? Igual que los franciscanos te van a compartir lo que han aprendido y los salesianos te van a compartir el sistema preventivo con los chavales y los focolares te van a compartir pues su rollo de la economía de comunión, y cada uno ha ido viendo cosas, ¿no? Y contribuye con lo que tiene. Entonces no somos los expertos del discernimiento, pero mira, a mí cuando me ponen delante de alguien, lo primero que pregunto es esto, ¿no? Y intento no dar consejos, intento poner al otro en búsqueda, ¿no? Ya hallará él y ya hallará él con el espíritu. Pero bueno, yo creo que tenemos toda una serie de elementos de sabiduría que estamos llamados a poner al servicio. Por lo tanto, la CVX, cuando uno ve otros grupos, se dedican a muchas cosas, ¿no? San Egidio se dedica a la paz y a las personas sin hogar. ¿Nosotros a qué nos dedicamos sobre todo? Pues a dar luz al mundo, a que la gente encuentre luz. Y encontrar luz es dar gracias, es pedir perdón, es ser capaces de encontrar cuál es la clave, cuál es la mejor elección en este momento, hacer un discernimiento complejo. Entonces, yo creo que hay una gran llamada a esto y es algo que no comienza en operaciones muy complicadas. Yo no creo mucho que las curias vayan a cambiar porque sí, por sí mismas, sino que las curias y la jerarquía cambia
porque le cambian otros, porque te cambian los pobres, ¿no? Y esta es la experiencia del Salvador, ¿no? Y la experiencia de Monseñor Romero. No cambió por sí mismo y porque empezara a leer informes, cambió porque de repente empezó a escuchar el compromiso con los pobres y le llevó a la muerte. Pero era un hombre muy conservador y un hombre muy clásico. ¿Por qué cambió? Pues cambió porque vio el compromiso genuino y honesto de gente que daba su vida por los pobres. Por esto fue. Y por lo tanto yo creo que lo que necesitamos es hacer experiencias radicales que luego se transmiten por el mundo. Se transmiten por el mundo por sí mismas, ¿no? Porque el bien llama al bien. Y en ese sentido yo diría, joder, hagamos como Zubekis lo que solo puede hacer el amor. Lo que solo el amor puede hacer. Hagamos eso. ¿Qué es lo que solo el amor puede hacer? Pues dediquémonos a ello, a solo el amor, ¿no? Lo que solo con amor podría salir. Yo creo que esta es la gran llamada, ¿no? Hay una gran llamada a una transformación radical, a seguir viviendo la pandemia, a seguir dejándonos impactar, a agradecer que Dios no nos ha dejado solos. En ningún momento nos ha dejado solos. Nunca nos ha dejado solos. Y hay una gran llamada a nunca dejar solos a nadie. Yo estoy tremendamente esperanzado, la verdad. Yo creo que llegamos al siglo XXI con una amistad con la compañía, con una amistad con el entorno eclesial, con una llamada como nunca hemos vivido en siglos a somos necesarios. Somos necesarios. Hagamos, no digo lo que tenemos que hacer, hagamos lo que somos. Hagamos lo que somos. Y hagámoslo con pasión, con confianza, con humildad y unidos a los más pobres. Unidos a los más pobres. Unidos a los pobres en cualquier circunstancia. A todas las pobrezas, a todas las vulnerabilidades. Bueno, yo os agradezco muchísimo el día de hoy. No sabéis lo importante que es para mí el escuchar tantos nombres y vernos, porque yo creo que todos reconocemos que esto es parte de nuestra vida, ¿no? Que es parte de la arquitectura de nuestro corazón. Y que nuestro corazón late con el mundo, escuchando nuestras historias, sabiendo que estamos comprometidos cada uno en su sitio, que las manos las manos de un enfermero o de enfermera de Blanca Gracia son vuestras manos, que la voz de Carolina cuando ayuda a la gente a repensar su vida es nuestra voz, y que somos un solo cuerpo, ¿no? Y esto es algo tremendamente importante, no en el sentido corporativo, sino en sentir que tus manos son mis manos, que tus pies son mis pies, que tu voz es mi voz, ¿no? Lo digamos en una radio, lo digamos al oído a nuestro padre cuando está muriendo, o se lo digamos a nuestro vecino que vemos un poco decaído, tu voz sigue siendo mi voz y tan importante y tan esencial como cualquiera. Bueno, os agradezco muchísimo el encuentro, de verdad. Yo estoy ahora mismo en una casa rural, en un hotel perdido en una montaña de España. Y estoy en la habitación del hotel, como veis, y tengo a mi mujer fuera esperando, junto con mis cuñados. Entonces os agradezco mucho el tiempo y voy a dejar que se acuesten. Vale. Bueno, gracias Fernando. Hay muchas más preguntas, comentarios, ¿verdad? Bueno, gente que quedó Javier con ganas. Un abrazo. Águeda, por ejemplo, haz tu pregunta, dice María de los Ángeles Ramírez, no sé, Águeda, bueno, ya hay otras. Pero son las 2 de la mañana para Fernando, así que... Sí, no, por eso digo, ya hay montones de comentarios y de preguntas, así es que queda mucho más. Siempre el tema del tiempo es algo que bueno, de lo cual tenemos que ser conscientes también y en ese aprender a mirar y agradecerte. Quizás para ir cerrando, José Luis, si quisieras vos dar un saludo, unas palabras también como para ir cerrando. Y bueno, Fernando, de nuevo agradecerte. José Luis, entonces, si quieres hacer una intervención y después ya pasamos con Miriam para cerrar totalmente. Gracias, Fernando. Chao. Te liberamos entonces. Un enorme abrazo a todos. Siguiendo la tradición a San Agustín, la bendición de Dios
el amante, el amado y el amor. Yo les pido que sintamos la bendición de Jesús, que no la hacía haciendo una cruz, sino poniendo la mano en la cabeza. Pongamos la mano, sintamos que la mano de Jesús, y sintamos que nos dice que está con nosotros la Trinidad Divina, el amante, el amado y el amor. Que sepamos seguir sus inspiraciones, que sepamos discernir bajo su dirección. Amén. 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 Gracias, José Luis. Miriam, entonces contigo cerramos. Gracias a todos por su participación. Miriam. Tengamos en cuenta que cada encuentro tiene el link propio. Entonces, no es un link para siempre y todos los que están registrados ya entran directamente cuando se les envía el link, sin ningún problema. El próximo encuentro será el 25 y con el tema discernimiento, Biblia y discernimiento, con el jesuita Guillermo, díganme, el superior de José Luis en este momento, Guillermo Cabello, y entonces nos encontramos en el mismo horario, 18 a 20, y a tener en cuenta la diferencia del país. Muchas gracias y un gran abrazo. Gracias. Ahora habilitamos todos los audios. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Paraguay. Saludos. Chao, gracias. Un abrazo a cada uno. Adiós. Buen encuentro. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Chao, chao, cuídense. Muchas gracias. Un abrazo a Meche, a Mercedes. Desde Lima, Feliz cumpleaños a Mercedes, claro. Mercedes, abre la cámara. Un abrazo. A ver, ¿dónde está? Meche, un abrazo a todos. Y la cumpleañera se nos fue. La cumpleañera, ¿dónde está? Hay una cumpleañera. Se nos puede hacer un festejo real. Un abrazo, cuídense. Chao, Jorge. Chao, Jorge. Tienen que releer el documento de Adolfo Nicolás de la Asamblea de Fátima. Ahí nos invitaba a ser una comunidad profética. Creo que mucha consonancia con lo que decía Fernando. Vamos a releer ese documento. Buena sugerencia. Todas las sugerencias de bibliografía o de temas, con toda libertad, podamos pasar por el chat. Entonces la idea un poco se deja 1 o 2 días abierto el chat también para pasar los links, los enlaces o las sugerencias de material que ustedes crean que pueda seguir ayudándonos a dar vueltas y reflexionar sobre estos temas. Muy bien, Jenny, gracias. Okay. Gracias, buenas noches, hasta luego. Buenas noches, gracias. Un abrazo, me alegra verte. Voy. Adiós, gracias, buenas noches. Primera vez que estaba acá, así que estoy muy contenta. Gracias, Magdalena. Gracias, Magdalena. Desde Valparaíso, Chile. Adiós. ¿Desde dónde? Adiós. Estaba viendo la conferencia, sí. Genial. Es de Valparaíso, Chile. Es que justo se le apagó el micrófono. Sí, Valparaíso. Buenísimo, tan hermosa Valparaíso. Muchas gracias. Gracias a todos. Un lindo encuentro. Chao. Adiós. Chao. Gracias. Chao. Gracias a todos por sus
intervenciones, por sus participaciones. Chao, chao. Bendiciones. Chao. Feliz Chao, semana Julio. para todos. Y gracias. José Luis. Un abrazo, José Luis, te queremos mucho. Bueno. Un gusto verte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué suerte. Contento de este encuentro. Qué suerte, José Luis. Muy buena tu bendición, muy buena tu bendición. No es suerte, es bendición. Sí, qué bendición das, es cierto. La suerte no existe. Cierto. Y de pronto te vuelve atea hablando de suerte. Y bueno, eso nos pasa a menudo, pasa de un lugar a otro. Me encanta que Paraguay organice esto. Sí, sí, una gran bendición. Paraguay ya en su mayoría de edad. Y contigo de la mano. Gracias. José Luis, ¿viste cómo avanzan tus alumnas y alumnos? Van para adelante. No es que estamos repitiendo el grado. Muy hermoso. Sí, definitivamente. Felicitaciones, Fernando Vidal de España. El próximo día le toca a Guille. Y como siempre, Fernando Quintana, que nos ayuda con el... Un aplauso de Quintana para vos. Gracias, Fernando. Por todo el trabajo. Bravo, Fernando. Bravo. La grabación, la comunicación. Felicitaciones. Bueno, les dejamos nosotros un abrazo grande. Que tengan una noche. Chaucito. Chao. Un gusto siempre. Chao a todos. Nosotros nos vamos a quedar hasta que el último salga.